Vamos por fin a continuar con la segunda parte del siglo XVII en la historia de Puerto Rico. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis León, profesor de Humanidades y Psicología en la isla de Puerto Rico, y aquí hablamos de literatura, filosofía y de historia. Vamos a darle una actualización, lo que llaman en inglés un update, a la última clase que subí de historia. Te la voy a colocar por alguna parte por aquí. La última fue la del ataque holandés, terminaba en 1625 en Puerto Rico. Hoy vamos a cubrir después del ataque holandés y hasta el 1700, en un siglo que en los libros han llamado el siglo a la deriva. Algunos otros libros le llaman el siglo al garete o la isla al garete, y hay gente que le llama la isla en el abandono. Incluso hay gente que le ha llegado a llamar el siglo de la resiliencia, o sea, donde Puerto Rico tuvo que comenzar a formarse como un país más resiliente. Eso es una palabra que no voy a entrar ahora en asuntos de qué significa y de la identidad puertorriqueña comparada con lo que significa la resiliencia. Eso es otro debate. Mi interés aquí es hacer un recorrido histórico. Miren, voy a estar mirando algunas notas que tengo en la pizarra acá en la computadora, así que no va a tener, como siempre digo, no va a tener tanta producción este video. En este siglo, que es un siglo muy importante para el desarrollo de la identidad puertorriqueña, aún en el siglo XVII, tenemos que dividir las cosas en, por lo menos los temas principales, en cuatro vertientes. Número uno, el aislamiento militar que va a pasar Puerto Rico, que va a sufrir Puerto Rico, sobre todo a partir de ese ataque holandés que es en 1625. Segundo, la economía de supervivencia, cómo Puerto Rico va a entrar en una economía de subsistencia realmente, de sobrevivir. Cómo el gobierno, junto con la iglesia, muy importante, va a tratar de adaptarse administrativamente en la isla con tantas cosas que estaban pasando fuera de Puerto Rico, muchas cosas pasando en España, muchas cosas pasando en el Caribe y sobre todo muchas cosas pasando dentro de la isla también. Finalmente vamos a ver cómo se expanden las personas dentro de Puerto Rico, cómo se van expandiendo fuera de San Juan. Si quieres entender la dinámica de los puertorriqueños dentro y fuera de San Juan, qué fue lo que significó San Juan y la capital y la división, podemos decir, que va a haber entre los dos tipos de personas, y te recomiendo que veas ese último video, que dice siglo XVI parte 2, lo que hace que este sea siglo XVI parte 3. Mire, primero que todo hay que empezar hablando de lo que va a ser la corona después o como consecuencia del ataque del Balduino Enrico, es el nombre en castellano del capitán o el que estaba a cargo del ataque holandés. No voy a entrar mucho en esos detalles porque esto es un resumen general. Hay mucha gente que domina este tema, incluso más que yo. Hay unas personas, unos colegas en Instagram, Historia Sensei está por ahí también, que domina mucho este tema. Te invito a que lo sigas, búscalo en Instagram, y a mí también, Profesor León, búscalo en Instagram también para que me sigas por allá, y dale click y suscríbete al canal de YouTube si te gusta este contenido. ¿Qué va a hacer el gobierno en Puerto Rico? Bueno, primero que todo va a empezar a desarrollar o va a continuar desarrollando esta idea de cercar la isla, o sea, proteger la isleta de San Juan, que es donde estaba el gobierno, con muchas más murallas, porque ya habían pasado, recuerden, Francis Drake, Cumberland, Balduino Enrico 1625, o sea, en un periodo de menos de 50 años, sin contar con los ataques que hubo en el sur, Puerto Rico estaba siendo bastante asediada. Recuerden, Puerto Rico era un bastión de la corona española, y todo aquel que entrara en problemas o revoluciones o asuntos de guerras con España iba a terminar, podía escoger atacar a Puerto Rico porque le hacía daño a España de cierta manera. Eso no es muy difícil de entender ahora en el 2026, donde tenemos muchos asuntos o muchos conflictos bélicos en otros países que terminan incidiendo en nuestra economía, porque tienen que ver con nuestra economía también. Sobre todo aquí van a darse dos cosas muy importantes, y quiero apuntar a esto para mí esto es bien importante. El Castillo San Cristóbal, lo que conocemos como el Fuerte San Cristóbal, se va a terminar de diseñar, se va a terminar de crear para proteger a esa ciudad de ataques terrestres desde el este, es decir, que vengan desde la costa de Fajardo y todo eso por acá. Por eso cuando usted viene en un barco, o si tiene la oportunidad de venir en un barco desde ese lado del este hacia San Juan, va a ver que la ciudad era impenetrable porque está llena de murallas en ese sentido. También se va a construir o se va a establecer lo que conocemos como el cañuelo, realmente el nombre es San Juan de la Cruz, que se hace para cruzar fuego con el morro. O sea, el morro disparaba, también disparaban del cañuelo. Eso tú lo puedes ver hoy día si te vas en un viajecito, en un tour por San Juan. Y así, de esa manera, disparando de los dos lados, tú sellabas la bahía.
porque tenías protegida la bahía de San Juan para que no entraran barcos enemigos. Así que eso es bien importante porque esas van a ser de las primeras cosas que van a tomar o que van a hacer los gobernadores y va a ser la corona española. O sea, asegurarse de que la isla esté protegida. ¿Qué pasa? Y aquí ya viene un problema, porque el dinero que llegaba a Puerto Rico, o sea, el dinero con que Puerto Rico contaba, los fondos con que Puerto Rico contaba para establecer una mejor economía o para desarrollar ciertas cosas, procedían desde el situado mexicano. Cuando digo Puerto Rico, estoy diciendo la isla. Sé que estamos en el proceso, aunque ya lo hemos pasado realmente, pero sé que hay un tiempo en que la isla se llamaba San Juan Bautista y luego se pasa a llamar Puerto Rico. Vamos a llamarle Puerto Rico para que entendamos, ¿no? El situado mexicano, que no es otra cosa que el dinero que provenía mayormente del Virreinato de Nueva España, lo que conocemos como México, es que ese dinero que salía de allá hacia España o hacia la península, una parte caía en Puerto Rico para guarnición militar y para construcción de fortificaciones. No caía nada básicamente para el desarrollo de las personas que estaban aquí. No caía nada básicamente para desarrollar una economía a los individuos ni establecer el comercio. Era solamente para fortificaciones. A España lo que le interesaba era mantener la isla segura y las personas que vivían aquí ciertamente tenían que seguir viviendo y tenían que seguir sobreviviendo, debo decir. Así que empiezan a buscar otras ramas que eso lo vamos a ver más adelante en este video. Es bien importante cuando entendemos que si el subsidio era la única fuente de ingreso porque no se podían hacer negocios ilegítimos, el puertorriqueño se queda a la deriva. O sea, la persona que vive aquí, los colonos que vivían aquí, vamos a no llamarles puertorriqueños por ahora, pero las personas que vivían en esta isla se quedan a la deriva, se quedan sin incentivos, se quedan sin forma de desarrollar economía. Y esto es bien importante, esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque eso va a dar paso a que el boricua, ¿verdad? Y cuando digo el boricua, digo el puertorriqueño y digo el colono, el que vivía aquí. Sé que estamos en un tiempo que necesariamente no podemos llamarle puertorriqueño. Todo este aislamiento, todo este abandono económico, que el poco dinero que llegaba era del situado mexicano, era para las fortificaciones y para cosas específicas de la milicia, va a dejar al habitante de este país o de esta isla abandonado, como dije, a la deriva, como dije, y él va a tener que subsistir y la gente siempre va a buscar la manera de sobrevivir. Y ahí es cuando toma un mayor auge este asunto del contrabando. Para entender el contrabando en Puerto Rico por lo menos, aunque fue básicamente así en todo el Caribe, pero para entender el contrabando hay que entender, no se podía comercializar con otro país que no fuera España, no se podía comercializar con otro reinado, con otro país o con otro comercio que no fuera español, y usted estaba literalmente limitado por el dinero que llegaba del ciudadano mexicano y no podía hacer negocios legítimos con otro país. Así que Puerto Rico va a empezar a confiar o va a empezar a desarrollar una economía de contrabando, una economía ilegítima, lo que conocemos hoy en día como piratería. Siempre ha existido y siempre va a existir. Que no es otra cosa que hacer negocios ilegítimos, negocios que no pagan arbitrios y negocios que entran a la isla o que negocios que se dan en la isla con bienes que entran de manera ilegítima, por puertos ilegítimos lejos de San Juan, de noche, con personas que no son adeptos del rey. Y ese tipo de comercio va a ser el que va a lograr que sobreviva, ¿verdad? La persona que vivía en la isla, porque la isla completa va a quedar sumida en la miseria. Es bien importante que sepan también que el interés de España, como ya he dicho en otras clases anteriores, se movió. O sea, el eje de la conquista se va a mover del Caribe hacia México y hacia lo que es Perú hoy día. Así que ya no vamos a ser importantes en ese sentido y por eso es que hay un abandono serio y el puertorriqueño tiene que empezar a contrabandear otros productos, ya sea por el cuero, ya sea por la carne, ya sea el azúcar también de cierta manera. Va a conseguir todos esos productos que le hacen falta contrabandeando o a través de un trueque con esos productos que he hablado ya. ¿Qué pasa? Ese comercio con España, que era el oficial, pues tú no podías esperar que se diera muy continuo, muy lineal, porque habían años, hay fuentes históricas que nos dicen que por más de 10 años no llegó un barco oficial de naturaleza económica o con bienes económicos a Puerto Rico que no fuera otra cosa que el situado mexicano y lo demás. Y este negocio era bastante monopolizado. El contrabando, por el contrario, era constante. Se podía predecir más o menos cuándo los barcos iban a llegar por los puertos ilegales. Era un libre intercambio, era un trueque directo. O sea, tú me das esto, yo te doy esto. No pasa por ahí un tributo, no pasa por ahí lo que conocemos como un tax, un impuesto. Habían ingleses, holandeses, habían franceses, había de todo. Un sinnúmero de naciones que contrabandeaban con Puerto Rico y con otros países. Cuero, jengibre, ganado, a cambio de textiles y herramientas.
todo se contrabandeaba, gente, todo. Y eso era esencial para la supervivencia, mientras que lo que llegaba oficial básicamente iba o a las guarniciones o al presidio también, que eran quienes se llevaban la mayor parte del dinero. Así que el contrabando va a ser ese medio de subsistencia. Dos cosas van a pasar en lo administrativo. Como tenemos una isla que se está dejando llevar solamente por lo militar, la fortaleza, el Palacio de Santa Catalina, se va a consolidar como la residencia ejecutiva oficial en este periodo de 1625 a 1700. O sea, tenemos un lugar específico, oficial y fortificado para que esté el gobernador de turno, y eso en el 2026 todavía sigue siendo así. Pero ¿qué pasa? Hay un conflicto de intereses. Esto crea un conflicto de intereses porque la administración va a operar siempre con una tensión entre lo que exige la corona, pero lo que exigen los vecinos. O sea, el gobernador es el que recibe esas quejas. Tengo que cumplir con lo que dice la corona, pero tengo un montón de vecinos aquí. Y cuando digo vecinos me refiero a las personas, a los habitantes, que me están pidiendo X o Y cosas. Miren, en Puerto Rico hay un montón de fuentes históricas que nos dejan ver cómo era la realidad en ese tiempo. En mis clases de doctorado yo tuve que tomar una clase que se llamaba paleografía, que es leer documentos antiguos, una letra bien rara. Y a mí desde el trabajo final me tocó leer una carta, una relación se le llamaba, un sinnúmero de cartas que una familia acomodada en San Juan le estaba pidiendo a su majestad, a las personas encargadas en España, para que se hicieran cargo, porque aparentemente un vecino les estaba robando el ganado. Increíblemente, ¿no? Y esas cosas se daban. ¿Por qué tenían que escribirle a la corona? Porque probablemente aquí en Puerto Rico nadie les hacía caso. Fíjense los puentes, ¿verdad? Y tengo que decirlo, no ha cambiado mucho después de 500 años. O sea, el gobierno civil no siempre puede o no siempre quiere hacerse cargo de las quejas de los vecinos. En el 1645 va a pasar algo bien importante, y es el famoso sínodo del 1645 que busca traer un orden al caos que se estaba creando. El sínodo no es otra cosa que como un tipo de reunión, un tipo de convención que crea la Iglesia Católica, que busca reunir al Estado militar, a la Iglesia de por sí y a la población civil en esa reunión. ¿Con qué intención? Bueno, el obispo Damián López de Haro lo hace con la intención de traer un poco de orden a este caos que se estaba viviendo. O sea, ¿cómo puedo traer un orden entre la vida espiritual, la vida social y la vida cotidiana de una población que ya está como desesperada y a la vez es diversa? Entonces, este sínodo busca, avalado por la Iglesia, y recuerden, la Iglesia tenía mucho poder en este tiempo, bueno, sigue teniendo mucho poder, pero en este tiempo más todavía, busca crear de cierta manera ese tipo de acuerdo, busca crear de cierta manera ese tipo de consolidación donde la ciudadanía por lo menos tenga una esperanza de que las cosas van a estar mejor. Entonces, este sínodo, que él se puede conseguir, hay un libro que recoge lo que se resume o lo que se logró en ese sínodo, establece normas civiles de convivencia que los gobernadores militares no lograban proveer. O sea, la Iglesia va a establecer un sinnúmero de normas sociales y civiles para que esta isla, que era gobernada por militares, pudiera tener como un tipo de orden. Este documento es muy importante, se estudia en cursos de historiografía puertorriqueña y está en internet, en todos lados le pueden echar un ojo y no tienen que traducirlo de paleografía, ya está traducido o ya está por lo menos descodificado a una letra que se pueda entender mucho mejor. Finalmente, ¿qué va a pasar? Bueno, todo este proceso, recuerden, no hay orden, la Iglesia tiene que convocar un sínodo para tratar de poner orden, el gobierno militar responde a ciertos intereses nada más, la corona ha puesto unas delimitaciones y lo que le interesa es la protección de las costas, la protección de San Juan, los fuertes militares y el presidio, y la gente coqui como decimos en Puerto Rico. Eso va a hacer que las personas empiecen a pensar en moverse de San Juan. No queremos estar en San Juan no podemos sobrevivir, no nos da para sobrevivir, y comienzan a darse unos movimientos de personas. Primero, los que se pueden ir de Puerto Rico se van a ir, pero también se comienzan a dar unos movimientos de personas hacia las montañas y hacia otros lugares de Puerto Rico, y comienzan a fundarse otros pueblos de los que ya estaban fundados. Y en el 1692, esta gente que buscaba tierras cultivables, esa gente que buscaba salir de esa presión del aislamiento de la ciudad capital, que no quiero estar en una ciudad amurallada, que no quiero pertenecer a un lugar o no quiero vivir en un lugar donde veo todos los días que no me hacen caso, va a empezar a moverse. Pueblos como Ponce, que va a consolidar ese territorio del sur eventualmente, pueblos como Aguada, que va a consolidar el territorio oeste, y pueblos como Loíza, que van a consolidar esa parte noreste, se van a ir fundando y las personas van a ir esparciéndose por esa isla de Puerto Rico, llevándose con ellos esa identidad, llevándose con ellos esos negocios de contrabando y llevándose con ellos todas las costumbres y tradiciones que ahora van a ser parte del resto de la isla. Ya habían pueblos fundados, ya los habían, pero estos pueblos que se van fundando a finales del siglo XVII son pueblos que más que fundarse por otra razón, se fundaban porque la gente no quería ya estar en San Juan. Así que el aislamiento militar, la economía del contrabando, la vida en las montañas o lejos de San Juan van
a ir formando un tipo de ser humano, un tipo de habitante en Puerto Rico. Yo no le quiero llamar el jíbaro todavía, pero que tiene esas características de lo que hoy conocemos como un jíbaro puertorriqueño. Tiene muchas características de lo que conocemos hoy día como ese jíbaro y sale de estas necesidades específicas. No fue un siglo de vacío histórico comparado a lo que mucha gente quiere expresar o quizás te enseñaron de manera equivocada. ¿Por qué? Porque vimos que al querer transformar a Puerto Rico en una prisión, una prisión militar amurallada, España va a forzar, inadvertidamente, va a forzar a que esos locales busquen hacia el exterior con el contrabando y el comercio y hacia el interior, o por lo menos hacia otros lugares de Puerto Rico, las montañas y las costas del este, del oeste y del sur, debo decir, como lugares para vivir, llevándose consigo todo lo que habían aprendido. Mucha gente dice que esa fortaleza de piedra que está en Viejo San Juan lo que hizo fue salvar al imperio, pero el aislamiento de las personas a través de la isla es lo que va a dar luz a lo que conocemos como el puertorriqueño, o sea, a lo que conocemos como el ciudadano o la persona puertorriqueña de hoy. Todo esto va a explotar en el 1700, porque en el 1700 van a pasar unos cambios drásticos en España, la Guerra de Sucesión Española, que van a poner al frente de España a unos reyes que no son españoles, que son franceses, los Borbones, y cómo eso va a tener repercusiones en el Caribe y en lo que nos importa en Puerto Rico. Eso es bien importante, porque este siglo va a empezar a haber unos cambios que a finales del 18 van a dar paso a todo lo que nosotros conocemos como los primeros quizás hombres ilustres y demás. Así que en la próxima clase vamos a ver si consolidamos en un solo video todo el siglo XVIII, entiéndase 1701 al 1800. Nos vemos en la próxima. Chao.